Bendiciones, hermano. Qué bueno poder volvernos a ver. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde porque una vez más nos podemos reunir para poder inquirir en tu palabra, Señor. Prepara nuestra vida, prepara nuestros corazones, nuestra mente, Señor, para que pueda recibir, para que sean vasos que puedan contener, que puedan ser depositada tu palabra ahí preciosa en nuestras vidas. Así que te agradecemos el momento, te pedimos dirección, te pedimos guianza, revelación, entendimiento, todo lo necesario, Señor, para estar preparados y prestos, Señor, a recibir tu palabra. Adelantándonos, Señor, pidiéndote también que al escucharla la podamos poner por obra, al escucharla anhelemos, Señor, vivirla día con día. Así que gracias, Señor, por este momento. Te lo agradecemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermano. Pues en esta tarde yo quiero platicar con usted acerca de una temática que pues nuestro apóstol no ha estado abordando en estos días sobre las brechas. Yo le puse abriendo o cerrando brechas. En la vida, hermano, nosotros tenemos que entender que hay momentos en que tenemos que cerrar. O partamos a abrir primero. Tenemos que abrir una brecha, tenemos que abrir un espacio, un camino, porque necesitamos definitivamente, hermano, salir de algo, ¿verdad? Ya lo vamos a ir comprendiendo poco a poco conforme desarrollemos el tema. Y a veces vamos a tener que cerrar, ¿verdad? Y eso, ¿por qué? Porque de algún momento abrimos una brecha que no teníamos que abrir y por donde el enemigo puede hacer mella, hacer daño, afectar nuestras vidas. Entonces es bien importante tener claro cuándo lo podemos hacer y cuándo no lo podemos hacer, cuándo debemos hacerlo, en qué momento debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque es necesario tener este entendimiento. No siempre se va a abrir o no siempre se va a cerrar, ¿verdad? Porque podríamos estarle abriendo paso a algo que no debe de salir, como también podríamos abrirle paso a algo que no debería de entrar. Bueno, en la medida que vayamos desarrollando el tema, vamos a ir comprendiendo. Entonces, miremos, esto es algo que es importante para entender. ¿Qué es una brecha? Pues yo encontré varios conceptos que nos van a servir para comprender qué significa una brecha. Por ejemplo, una brecha puede ser una abertura hecha en la muralla o pared por la artillería, u otro ingenio. Entonces, si lo miramos de esta manera, nosotros debemos de ser personas aportilladas, personas amuralladas, en defensa de nuestro enemigo, en defensa de sus dardos, en defensa de esas flechas que él lanza constantemente para afectarnos, ¿verdad? Para aminorar nuestras fuerzas, nuestro deseo de buscar del Señor. Entonces, esta artillería, este enemigo, se las va a ingeniar, él va a hacer todo lo posible para afectarnos. Nosotros debemos de mantenernos firmes en la brecha. ¿Qué otro concepto tenemos? Por ejemplo, cualquier abertura hecha en una pared o edificio. Esa puede ser una brecha. Hoyo, agujero, como le quiera llamar, ¿verdad? Pero la Biblia lo describe como una brecha, es decir, un espacio por donde puede entrar o salir algo. Y luego, pues, una rotura de un frente de combate. Esto no puede sucedernos, ¿verdad, hermano? Que tengamos aberturas en nuestro frente de combate, porque entonces fácilmente se nos pueden colar, fácilmente nos pueden afectar. Y por último, también la impresión que hace en el ánimo a alguna razón o sentimiento, es decir, que en nosotros puede haber una brecha por algo que afectó nuestras vidas, sentimentalmente, por ejemplo, en algunos jóvenes que tuvieron una mala experiencia, en algún joven que sus sentimientos no fueron correspondidos, un adulto también, ¿verdad, hermano? Pero partí de joven porque sobre todo si tienen esa edad,
eh, donde pues ya han alcanzado una estatura, una madurez para iniciar una relación con alguien. Eh, y esta no funcionó, bueno, por alguna razón. Por eso es que nosotros partimos de la amistad, ¿verdad? Bueno, primero son hermanos, porque así lo dice la Biblia, hermana mía, amiga mía. Entonces, en esa transición que van a tener que ir llevando, ellos tienen que, valga la redundancia, transicionar, porque ya tienen la capacidad y el entendimiento de cambiar a una relación de hermanos en Cristo, de convivencia en la iglesia, a una amistad especial, o una amistad donde se van a conocer un poquito más. Ese no es el tema, pero ese es el ejemplo que se me vino en este momento. Entonces, si en la etapa de amistad ellos ya se identificaron, se dieron cuenta de que las cosas pueden ir un poquito más allá, pasan a la etapa del compromiso. Fíjense que ninguna de ellas están obligados a algo. Eh, ¿Por qué? Porque cada una de ellas deben de cumplir, cada una de ellas debe de llenar con los requisitos, con lo que a una o a otra parte necesita, requiere de la contraparte para decir, no, este es, sí, esta es ella. O decir, no, plano que ya aquí, donde yo veo las cosas de otra manera, no veo que sea yo correspondido, no siento que estemos haciendo clic, tenemos muchas diferencias, ya la situación se ha tornado un poquito tirante, se ha tornado un poquito chocante, entonces creo que lo más sano es que digamos hasta acá. Y eso pues de alguna manera puede marcar. No digamos aquel que se casó, tuvo una convivencia, pasó un buen tiempo y de repente las cosas no funcionaron para alguien de los dos. Algo sucedió, se perdió en el camino en algo y de repente pues decide buscar, ¿verdad? Que es lo peor que puede hacer. El asunto es que lo que estoy diciendo es que hay brechas sentimentales, hay en el corazón de algunos o en el pensamiento de algunos una brecha que si no la cierra, lo que va a pasar es que le va a afectar en otra posible oportunidad que quiera tomar en otra relación. Y entonces esa brecha va a seguir afectándola. Tiene que, primero debería de tratar, primero debería tratarse, primero debería de sanar esa herida que pudo haber quedado ahí, ¿verdad? Que hoy le llamamos brecha. ¿Para qué? Para que eso no afecte la siguiente. También podríamos decir que alguien eh, mm, tuvo una mala impresión en una relación de una sociedad de tipo mercantil. ¿A qué me refiero? Hicieron un negocio entre dos y se asociaron y empezaron un negocio X, póngale el nombre que usted quiera, y empezaron a caminar. De repente uno ponía más empeño, el otro era un poquito dejado, el otro era más impetuoso, con todo el ánimo, con todo el deseo de sacar adelante ese negocio que se había propuesto en los dos, pero el otro muy pasivo, muy lento, poco emprendedor, dejaba más que el otro trabajara, que el otro se esforzara y él era un poquito más acomodado. Entonces, como que la sociedad no logró encajar y quedó con una mala impresión. Para estas dos ejemplos que estoy poniendo, eh, el primero, en lo sentimental, puede ser una brecha tan grande, pudo haber afectado en su pensamiento, en su razonamiento de una manera tan tremenda que puede llegar al punto de pensar a aquella persona que todos o todas son iguales y generaliza que todos son malos para hacer sociedad. Yo no soy amigo de esas cosas, ¿verdad, hermano? Pero lo que quiero poner ejemplo hoy es que nos midamos. ¿Dónde tendremos alguna brecha? ¿En qué área de nuestra vida pudimos haber dejado un camino que el enemigo puede utilizar para afectarnos, para evitar que nosotros podamos alcanzar algo? Entonces miremos a la luz de la palabra en esta tarde algunas cositas. El libro de
Jueces, capítulo 21, versículo 15, dice, y el pueblo tuvo tristeza por Benjamín, porque el Señor había abierto una brecha en las tribus de Israel. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Si vamos al versículo 1, para entender por qué la tristeza, miramos lo siguiente. ¿Por qué se había abierto una brecha? ¿Qué es lo que estaba pasando? Miren lo que dice en el 1. Los hombres de Israel habían jurado en Mizpa diciendo, ninguno de nosotros dará su hija por mujer a los hijos de Benjamín. Ahí lo puede ver usted en su Biblia electrónica o de papel. Entonces, ¿qué brecha se había abierto? La brecha era que ninguno de las otras tribus podía tomar por mujer a una hija de los benjaminitas. Es decir, se perdió el vínculo, se perdió la relación, ¿verdad? Como cuando en una familia, dos hermanos que tienen sus hogares, de repente por los niños, por alguna razón X se pelean y le prohíben, te prohíbo que le hables a tu primo, te prohíbo que le hables a tu prima, o el esposo, te prohíbo que hables con mi cuñada, te metió cosas en la cabeza y mira, ahora estoy peleando con mi hermano por eso y entonces no quiero saber nada, ni se menciona, se abrió una brecha. Y entonces mire lo que dice todavía en el versículo 3. Y dijeron, ¿por qué, oh Señor, Dios de Israel, ha sucedido esto en Israel, que falte hoy una tribu en Israel? Entonces, ¿esto de dónde vino? ¿Cuál fue la raíz de este problema? Bueno, la raíz de este problema fue a causa de un levita que un día pasó una noche en una ciudad que se llama Gibea o Gabás, que ahí había llegado con su concubina. Y los hombres querían tomarlo a él. Y él les entregó a su concubina, la cual usted sabe, hermano, si no lo ha leído, pues que ellos la violaron toda la noche. Y la dejaron medio muerta ahí. Bueno, murió realmente. Y él sabe qué hizo el levita, la partió en pedazos y mandó a todas las tribus una parte del cuerpo de ella. Y eso pues molestó en gran manera a las otras tribus. Se levantaron contra los benjaminitas por esto. Porque el pueblo, porque se había decidido. Es más, fíjese que dice la Biblia, dice, ¿qué maldad es esta? Y se preguntaban ellos, ¿qué maldad es esta? ¿Sabe qué? Ellos dijeron que era maldito el que lo hiciera. Y esta palabra maldad significa depravación. ¿Qué depravación es esta? Esta palabra también significa destructor, pecado, pernicioso. Entonces, aquí se abre una brecha entre las tribus, aquí se abre una brecha entre las familias, la familia de Israel. Porque acuérdense que si nos vamos a la raíz, Israel fue formado por una familia, descendencia de Jacob, ¿verdad? Sus hermanos fueron los que formaron los 12 tribus de Israel, estaban formadas por 12 hermanos, de los cuales pues hubo descendencia definitivamente, pero se marcaron cosas bien tremendas, ¿verdad? Porque por ejemplo Adán lo califican como una serpiente, dice Adán como serpiente en el camino, y usted se va a dar cuenta que a cada uno le era un calificativo muy particular, el padre pues. Pero todo esto causó un problema, y el problema que causó es que está escrito aquí en el 15, que hubo tristeza por Benjamín, porque el Señor se había molestado con él por lo que le hicieron a esta concubina, haberla violado toda la noche. Entonces como que hay gente que quedó marcada por una mala experiencia, ¿verdad, hermano? Y quedaron marcadas familias, quedaron marcados hogares, quedaron marcadas personas. Y es algo tan profundo, hermano, que ahí solo Dios puede hacer algo precioso, ¿verdad? Bueno, es que ellos se reunieron, también se me pasó por alto, ellos se reunieron y dijeron, pero aquí faltan los benjaminitas. Ellos no podían estar ahí, no podían estar en esa reunión. Qué terrible, ¿verdad, hermano? Que cuando
Se reúnen familias y de repente hace falta alguien. Y todos saben que ese alguien no es que no haya podido llegar, tiene prohibido llegar. Es más, no llega porque alguien, el que tuvo se marcó más el problema, dice, si fulano de tal viene, yo no vengo. Entonces la otra persona dice, ¿saben qué? No se preocupe, mejor no voy a llegar para no causar problemas. Cuando no haya ninguno de ustedes, yo llego. Y los padres, imagínense cómo se sentirían, ¿verdad? Cómo se siente la familia, saber que hay alguien por ahí. Y se abrió esa brecha. Yo espero que ninguno de los que me esté escuchando esta tarde le haya tocado vivir eso, ni de un lado ni del otro lado. Es decir, ni ser el que se señala del culpable del problema, ni ser el que condiciona la situación, ¿verdad? Pero si es así, pues yo te digo que esta tarde el Señor quiere sanar, quiere cerrar esa brecha. Hay que cerrarla. Pero sigamos. Mire en Isaías capítulo 22, versículo 9. ¿Visteis las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron? Y recogisteis las aguas del estanque de abajo. Pues aquí, ¿qué estaba pasando? Bueno, aquí estaba pasando algo bien tremendo y lo vemos allá en el versículo 5 donde dice, porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor Jehová de los ejércitos en el valle de la visión para derribar el muro y clamar al monte. Y en el versículo 14 dice, esto fue, aquí viene, ¿por qué pasó esto? Bueno, están en los cisternas, iban a llenarlos, etcétera, pero resulta que habían brechas, habían orificios, pues no se podía contener. Entonces dice en el 14, esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado, ¿por qué era? Por pecado, no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor de los ejércitos. Entonces aquí vemos cómo está hablando de que se abrió una brecha acá. ¿Por qué? Porque querían confiar querían ser más astutos, querían ser más ingeniosos, pero el pecado los tenía marcados. Ellos pensaban que inclusive podían apoyarse en sus enemigos paganos, hermanos, sus vecinos que eran paganos. Entonces esto me habla a mí de que hay quienes no pueden contener la palabra. Porque aquí estamos hablando de cisternas, de estanques que tenían que contener y guardar el agua y no se podía porque habían brechas, habían agujeros, pues. Vámonos así, buen chapín. Se filtraba el agua. Quienes no pueden retener la palabra por el pecado. El pecado abre brechas. Hermano, ¿y sabe qué es lo peor del caso? Que alguien cuando está en pecado se anda agarrando de donde menos debería de hacerlo. Mire, para justificar su conducta, para justificar que lo que está haciendo está correcto, busca gente pagana que está igual que él. Él no es pagano, pero se hace de amigo de los paganos. Y los paganos dicen, no, son unos exagerados, vos dale, lo que estás haciendo está bien. Si no te entienden, es que lo que pasa es que te tienen envidia, lo que pasa es que ellos no te ponen atención, pero dale, hermano, aquí estoy yo para ayudarte. Miren, van a buscar ayuda donde no deben. Y yo le compartí a alguien esto, le decía, el peor error que uno comete es ir a buscar ayuda donde no debe. Pero uno la va a buscar ahí porque sabe que si la busca donde debe de hacerlo, no le va a ir bien. Entonces va con quien le va a solapar su conducta, su pecado. Cerremos toda brecha, hermano. Hay pecados todavía en nuestras vidas. Hay cosas ocultas todavía en nuestras vidas, hermano, que están afectando. Porque algunos dicen, pero ¿por qué no puedo retener la palabra? Porque hay pecado todavía. ¿Por qué no puedo yo retener la bendición? Porque hay pecado todavía. ¿Por qué yo no puedo tener una vida como la de fulano de tal? Porque hay pecado, hay una brecha. O hay brechas, porque aquí no habla de una brecha. De que dice, viste las brechas. Las brechas. ¿Por qué habían brechas?
porque no era uno, eran varias, o eran varios pecados. Entonces examinémonos, hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con nuestras vidas? Sigamos, porque el tiempo también tenemos que aprovecharlo. Jeremías 39:2 dice: y en el 11º año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Fíjese que Sedequías significa rectitud de Jehová. Sedequías era un rey que no escuchó el consejo del profeta Jeremías. Mire, para comprender esto, hermano, yo le pido que no hoy, después lea el 38, se va a dar cuenta que vino Jeremías y le dijo al rey Sedequías: ¿sabes qué, Sedequías? Entrégate a los capitanes de de tus enemigos de Babilonia. Entrégate, es mejor. Y entonces, cuando usted va a examinar a quién le estaba pidiendo que se entregara, se va a dar cuenta que no lo estaba entregando con cualquiera. Porque le digo, si tú no haces caso, ¿sabes qué va a pasar? Van a venir ellos y van a violar a las mujeres. Van a hacer estragos. Y sabes una cosa, te van a matar a ti. Pero sabes que antes de matarte van a matar primero a tus hijos delante de ti. A ti te van a sacar los ojos. Y empieza a decirle. Y no le gustó, no le hizo caso. ¿Quiénes eran estos capitanes? Por ejemplo, uno era Nergal Sarecer. Así se llama uno de los capitanes. ¿Y sabe qué significa Nergal Sarecer? Proteger al rey. Lo iban a proteger. Bueno, iba a parar esclavo, iba a parar en manos de sus enemigos, pero no iba a provocar la mortandad que iba a haber. Mira, a veces nosotros, hermano, en vez de dejarnos proteger por quien nos ofrece la ayuda, el auxilio, vamos a caer en manos de nuestros propios enemigos. Otro era Samgar Nebo, el otro capitán. Y Samgar Nebo, fíjese, hermano, que es un nombre compuesto. Samgar significa sé propicio y Nebo significa profetiza. Entonces, le estaban diciendo, ¿sabes qué? Vas a estar en manos de alguien que va a ser propicio a ti en profecía. A veces rechazamos la profecía porque como la profecía no dijo lo que queríamos oír. Eso no es de Dios porque... No, eso yo lo discerní, ni discernimos. A veces ni sabemos qué significa discernir. Y nos atrevemos a asegurar que... Y bueno, y ahí caeríamos en un error, ¿verdad? De blasfemar contra el Espíritu. Cuidado con esa brecha, hermano. Cuidado, si Dios ya nos dio un consejo a través de la profecía, si el Señor a través de su palabra, es más, a través de una alabanza, un cántico, hermano, Dios nos dio un consejo. Yo en una oportunidad me acuerdo que se le conté a usted, ¿verdad? Que yo estaba orando por unas familias y oraba y le decía, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo le entro a esto? Y hermano, tremendo, porque cuando yo terminé de orar ese día, fue un día en la mañana que estaba orando por eso, pues no encontré una respuesta de Dios y pues tenía que salir a hacer algo. Subí a mi carro y el carro cuando lo enciendo pues se activa automáticamente o se enciende automáticamente la radio y bueno, es la radio que escuchamos, la Rema, ¿verdad? Bueno, al menos yo pues no sé si usted escucha esa, pero estaba predicando el apóstol porque era temprano, era el tema de las 7 de la mañana. Y viene él dice, hay personas que no son entendidas. Por tanto, no insistamos, dejémoslas, Dios se va a encargar de ellas. Y yo, esta es la respuesta. Yo quiero hacer entender a alguien algo y no me corresponde a mí. Dios tiene un trato, Él lo va a hacer. Y al final así sucedió, ¿verdad? Entonces, el siguiente capitán se llamaba Sarsechim. Sarsechim, y significa maestro del vestuario. Note usted que aunque eran en apariencia enemigos, Dios los iba a usar, porque sus nombres estaban ya ministrados para ayudarle a rey Sedequías, que no quería entender
que esa brecha el Señor se le iba a cerrar utilizando a sus propios enemigos, porque aquí está hablando maestro del vestuario, aquí usted ya entendió, ¿verdad? Yo sé que usted es muy entendido en la palabra, gloria a Dios, que hermano, usted ya sabe que está hablando no del tacuche, ¿verdad? Está hablando de la cobertura. ¿Qué iba a hacer? Le iba a restaurar su relación con Dios, porque Sedequías había perdido su comunión con el Señor. Entonces le iba a mandar un maestro para que le enseñara a él a vestirse, enseñara a él a cubrirse con la palabra. Luego el otro capitán se llamaba Rabsaris, y Rabsaris significa jefe de los eunucos. ¿Esto de qué nos está hablando? Que sus áreas sexuales iban a ser tratadas porque seguro tenía algún problema. No lo dice la Biblia, pero el solo hecho de que estos eran los que lo iban en manos de ellos iba a estar. Porque esto se volvió todo lo contrario para él por desobediente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está tu área? ¿Cómo está esta área? Por si alguien no sabe, en la Biblia nos describe que hay eunucos que nacen eunucos, es decir, nacen así. Bueno, eunuco es alguien que, o en el caso, el eunuco se aplica para varón, ¿verdad? Es una persona que no tiene su miembro, ¿verdad? Reproductor sexual, no lo tiene. Entonces algunos nacen así. Otros se hacen, ellos mismos permiten y se hacen eunucos, y a otros los hacen eunucos. Entonces, por eso es que los que cuidaban a las concubinas, los que cuidaban a las reinas, eran eunucos para que pues no tuvieran que no cometieran un pecado sexual con ellas o ellas con ellos. Eso debe de ser un sacerdote, debe ser un eunuco, porque no debe enamorar a la amada del Señor, a la que se va a desposar con él, ¿verdad? Como hay algunos que la enamoran para él y no para el Señor. Pero ese es otro tema. También estaba otro que se llamaba Nergal Cerecer, y este significa atesorado por Nergal. Y Nergal significa héroe. Mire pues, hermano, no iba a caer en manos de cualquiera. Y el último se llama Ramaj, que significa quien derrota o destruye una multitud. Entonces, al final de cuentas, él abrió una brecha que lo que terminó haciendo con esa brecha fue que afectó su vida y la de sus generaciones, porque al morir sus hijos ya no tuvo él descendencia. Qué terrible, ¿verdad, hermano? Qué terrible que de repente está abierta una brecha donde afectamos nuestras generaciones. Las afectamos negativamente, así que en el nombre de Jesús cerremos esta brecha. Gloria a Dios. Wow, el tiempo sí me está avanzando. Pero sigamos. Ezequiel capítulo 13, versículo 5. ¿No habéis subido a las brechas? Ni habéis levantado un muro alrededor de la casa de Israel para que pueda resistir en la batalla en el día del Señor. Wow. Bueno, ya se ha hablado bastante de cuál es el día del Señor, pero enfoquémonos en la parte donde dice, no habéis subido a las brechas, ni habéis levantado un muro alrededor de la casa de Israel para que puedan resistir en la batalla. Entonces, de repente, hermano, como que estamos teniendo problemas para poder vencer. Como que no podemos derrotar a ese enemigo que se levantó. Póngale el nombre que usted quiera. Puede ser inclusive un acreedor, ¿verdad? Y no en lo literal, sino también en lo espiritual. ¿Qué clase de enemigo se levantó contra ti? ¿O qué clase de enemigos se han levantado contra ti que no has logrado vencerlos? ¿No será que hay una brecha y no hemos levantado un muro para poder resistir en ese día? Dice la Biblia que a todos nos llega un día malo. A todos nos va a llegar un día malo. ¿Qué vamos a hacer? Pues cerremos las brechas para no salir derrotados, sino al que venciere, ¿verdad? Como dice el libro de Apocalipsis en los capítulos 2 y 3, al que venciere yo le daré, al que venciere yo le daré, al que venciere. Hay una brecha abierta.
que tenemos que cerrar para alcanzar las victorias, hermano. Sigamos. ¿Cómo vamos de tiempo? Wow. Hijo de hombre, profetiza contra los falsos profetas de Israel, que inventan sus propias profecías, y diles: escucha la palabra del Señor. Así dice el Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a los falsos profetas que siguen su propia imaginación y no han visto absolutamente nada? Entonces vamos a ir hasta el 7, ¿verdad? Pero miremos la brecha que se abre aquí. ¿Cómo se está abriendo una brecha? Se está abriendo a través de la profecía falsa, a través de escuchar a hombres que se dicen ser profetas y hablan de parte de Dios, y que aquí el Señor es contundente cuando dice que son falsos profetas que inventan, mire hermano, inventan sus propias profecías. Y entonces viene él: diles, escuchen la palabra del Señor. Por eso es bien importante, hermano, que tengamos cuidado con aquellos que andan tocando puertas y andan profetizando a domicilio. No, tenga cuidado. Muchas veces algunos de ellos ni siquiera asisten a una iglesia, ni siquiera están bajo autoridad, ni se sujetan. Sí, hermano, tenga cuidado con eso. Así dice el Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera? Mire lo que le viene a ellos, a los falsos profetas que siguen su propia imaginación. Entonces no profetizan, vamos a cambiarle color, sino que es imaginación, porque no han visto, mire cómo dice, cambiemos, no han visto absolutamente nada. Cuidado, pero sigamos, porque miremos que dice el 4, dice: oh pueblo de Dios, Israel, estos profetas, mire, son profetas, pero son falsos. Estos profetas tuyos son como chacales que escarban en las ruinas. Bueno, entonces yo no quiero hacer sentir mal a nadie, pero es que la palabra yo la veo clara. No sé si usted igual la va a ver, pero o la ve como yo estoy viendo acá. Entonces, ¿a dónde es que ellos van a profetizar? Donde hay ruinas. Entonces, si alguien llega, como que el Señor está diciendo: mira, estás en ruinas, estás mal, y por eso te están viniendo aquí a decir cosas falsas de parte mía, y yo no las he dicho. Como cuando el Señor le dice a los israelitas: mire, ¿por qué me traen esas ofrendas que ustedes ni siquiera a sus propios reyes o gobernantes le darían, pero a mí sí me las traen? ¿Cuándo yo se las pedí?, les dice. ¿Cuándo? Y lo que hacen es manchar mi altar. Entonces de repente, hermano, mire, Dios se basta a sí mismo para hablarnos. Yo estoy convencido que Dios no necesita tecomates para nadar, diríamos en buen chapín. Dios se basta solito, Él nos puede hablar. Pero en su misericordia usa vasos, usa instrumentos, pero nosotros tenemos que discernir. Por eso es bien importante el discernimiento. Por eso es bien importante la unción de su Santo Espíritu, hermano. Cerremos toda brecha a falsas profecías. Miremos qué dice el 5. No han hecho nada para reparar las grietas. Esta palabra grieta es brecha. De las murallas que rodean la nación. No la han ayudado a mantenerse firme en la batalla del día del Señor. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen es que las grietas se mantengan, y encima no ayudan. No son de los que van a pelear una batalla. Pero sigamos leyendo, hermano. 6. En cambio, han metido y han hecho predicciones falsas. Dicen: este mensaje es del Señor, aunque el Señor nunca los envió. Y todavía esperan que el Señor cumpla las profecías en ellos. Y 7. ¿No son acaso totalmente falsas sus visiones si ustedes afirman: este mensaje es del Señor, cuando yo ni siquiera les he hablado? Entonces, tengamos cuidado, hermano. Hay gente que escribe profecías, hay gente que las pronuncia, y hoy usted va a estar viendo un sinfín de profecías de gente que está afirmando que Dios le habló, y posiblemente algunos sí.
porque Dios habla, ¿verdad? Usted lo sabe, pero lo pueden confundir a muchos. Y la Biblia dice que de ser posible van a engañar aún hasta los escogidos en estos tiempos finales. Entonces tengamos cuidado. Cuidado, man, porque hoy se presta, hoy es tanta la necesidad. Yo por lo menos me declaro un necesitado del Señor y me declaro un necesitado de que Dios me hable y me guíe, pero tengo que tener cuidado. Mira, a mí una oportunidad, alguien que decía que era profeta, me invitó a un retiro. Me dijo, bueno, el retiro me invitó gratis, no creas, el retiro valía no sé cuánto, entonces me estaba vendiendo un boleto. Entonces le dije, no, muchas gracias, le dije. Pero ¿y por qué? Me dijo, si todos van a ir, sí, pero yo no. ¿Y por qué no va a ir? ¿Acaso es malo? No, yo nunca he dicho que es malo. La que está diciéndolo es usted, porque era mujer. Lo que sucede es que si yo necesito ir a un retiro, viera que en la misión que la que pertenezco, hay retiros todo el año. Nosotros en la iglesia también pues podemos preparar retiros. Pero en enero yo podría ir a México, en marzo o abril está el de Guatemala, luego viene en junio Canadá, en agosto hay en El Salvador, luego en septiembre hay en Estados Unidos, octubre, noviembre se hace el de Sudamérica y entonces tengo para dónde ir, no tengo necesidad de ir a espigar a campo ajeno. No tengo necesidad, gracias a Dios, en este ministerio que usted y yo pertenecemos, hay suficiente donde ir a buscar. Y ahora llevamos 22, 23 retiros, creo yo, los de invierno, los de verano más los de invierno, creo que fueron 8, 22 llevamos, sí, 22 o para 22 vamos. Bueno, el asunto es que llevamos de 20 retiros, hermano, cada semana hay un retiro. Imagínense, ¿para qué ir a buscar a otros lados? Si cada semana tenemos la ventaja de miércoles, jueves y viernes de estar allí inmersos en la palabra si queremos. Entonces, hermano, yo le ruego a usted y le suplico, tenga cuidado con esos eh, profetas ambulantes. Tenga cuidado, hermano, tenga mucho cuidado, porque pueden abrirte una brecha y el día de la batalla no vas a estar preparado. El día que tengas que pelear juntamente con el Señor, resulta que la casa, la ciudad donde vivimos puede estar debilitada a causa de las brechas, a causa de los agujeros, porque mire, el versículo 6 lo que dice, en cambio han mentido, porque encima son mentirosos, han mentido y hacen predicciones falsas. En tal fecha va a pasar tal cosa. A mí el Señor me habló y me dijo que tal y tal cosa. Mire, a veces algunos nos dan profecías porque nos desean muchas cosas buenas y se le agradece a uno sus buenos sentimientos, pero mejor decir, mire, esto digo yo y no decir, así dice el Señor cuando no lo ha dicho. Entonces es peligroso, hermano, es delicado que alguien se constituya decir algo en nombre del Señor y Dios no ha dicho nada. Bueno, gloria a Dios porque el Señor nos habla, ¿verdad, hermanos? Vamos re bien con el tiempo. Ezequiel 22:30, mire que dice, busqué entre algunos que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Esta profecía que está dando Ezequías, donde el Señor, él dice, busqué entre algunos. A ver si alguno podía levantar un muro, a ver si se podía poner de pie en la brecha a favor de la tierra, y no encontró. Por eso se abrió el libro, el rollo de la vida, y ahí estaba escrito que Cristo iba a tomar el lugar. No había. No, en la tierra a los que se les dio la oportunidad de pararse en la brecha, fallaron. Entonces tuvo que venir el postrer Adán. Tuvo que venir nuestro Cristo glorioso. Amén. Gloria a Dios.
Aleluya. Para pararse en la brecha. Hay una brecha en la cual no puedes pararte tú ni me puedo parar yo, solo Él. Hay brechas, hermano, que no le corresponden a nuestros hijos tomar ese lugar, nos corresponde a nosotros. Hay brechas donde nosotros como padres, nosotros como familia no podemos pararnos, sino que le corresponde a nuestra cobertura pararse ahí, porque para eso lo dejaron. O sea, hay lugares que no nos corresponden, entonces tenemos que saber dónde podemos pararnos, dónde podemos contener algo, porque somos nosotros. Mire, esto lo podemos ver de esta manera. La Biblia dice que la mujer es cual vaso más frágil, pero también está dando a entender que el hombre es frágil, solo que ya más. Entonces el hombre es un contenedor, recibe primero y cuando se desparrama cae sobre ella, pero ya no recibe de golpe, ¿verdad? Eso, los electricistas van a entender un poquito más. Pero si está recibiendo una carga 240, está preparado el primer contenedor para recibir 240, la regula y la baja a 120 y entonces la otra persona que tiene que recibir 120 ya está capacitada para eso y ya lo recibe y si bajémoslo a 12, ¿verdad? Los hijos a 12 voltios y algunos 12 voltios pero con menos amperaje. Bueno, no sé si dije algo correcto, ¿verdad? Pero lo que estoy queriendo decir es que cada uno viene hecho para poder contener y está capacitado para algo. No para más o para menos, sino para eso. ¿Verdad? Como cuando el Señor reparte los talentos. Y dice que a cada uno le dio según su capacidad. Entonces ese tenía la capacidad para ponerse de uno, este tenía capacidad para 3 y este tenía capacidad para 5. Y respondieron los de 5 y de 3, pero el de uno no pudo responder. No fue responsable, no quiso pararse en la brecha. Y lo que hizo fue mejor esconder. Lo que hizo fue mejor esquivar su responsabilidad, se hizo a un lado y no se paró en la brecha. Así que, imagínense qué triste ha de ser, ¿verdad? Que él buscó y no encontró. Como el texto cuando dice, el día y la hora ha llegado. El día y la hora es. Cuando el Padre está buscando verdaderos adoradores. Está buscando. No se encuentran. Los verdaderos adoradores no los encuentra usted a primera vista. Bueno, no los va a encontrar el Señor a primera vista. Van a haber muchos que se dicen adorar. Pero verdaderos va a haber que encontrarlos. Acuérdense que en la Biblia dice en el río de Ezequiel que el Señor midió el altar, midió los que estaban adorando, los que estaban ahí en el altar, los midió también. Hermano, esto es tremendo. Yo no sé cómo usted lo ve, pero yo veo aquí algo bien tremendo. Ya me faltan poquitos minutos y me quedan algunos más todavía que estudiar con usted. Mire lo que dice el 31, 29 al 31, siempre Ezequiel 22. Aunque la gente común oprime, oiga, y roba a los pobres y necesitados y cometen extorsión contra los extranjeros, hermano. Toda la expresión no es nuevo, ¿verdad, hermano? Yo busqué en vano a alguien que fuera justo y pudiera interceder a favor de la ciudad, que sirviera como su protector, quien pudiera colocarse en la brecha y defenderte de mis justos ataques, pero no encontré a nadie. Hermano, no encontró a nadie el Señor. Pidamos al Señor, hermano, que nosotros estemos en nuestra brecha y cuando nos mire diga, ahí hay un justo parado en la brecha, que está defendiendo el camino. Versículo 31. Por tanto, el Señor Dios dice, yo derramaré mi cólera contra ti, te destruiré con el poder de mi cólera, yo he acumulado sobre ti el castigo que ahora recibirás.
Está hablando de Israel, ¿verdad? Está hablando del final de los tiempos, ese día del Señor en que Él viene, que dice la Biblia que es día terrible, ¿verdad? Va a ser día de dolor, porque no hay nadie, ya no hay. Por eso también la palabra nos enseña cómo el Señor habla de la atalaya, ¿verdad? Que clama por el peligro y que llora de ver la indignación, de ver lo que está sucediendo en la tierra, clama por ellos y el Señor le dice, no te preocupes, los que van a ser rescatados yo los voy a sellar, los voy a guardar. Pero oye hermano, como que las cosas a algunos les... no hay sentimiento, no hay sensibilidad. Eh, es duro ver que alguien cae, hermano. Es duro saber que alguien se apartó, es duro saber que alguien se enfrió. Es duro, es muy duro, hermano. Y hoy este distanciamiento lo han aprovechado algunos para apartarse. Digo, lo han aprovechado porque ellos ya venían maquinando y se han apartado. Otros en medio de esto, distanciamiento, flaquearon y se apartaron. Y otros están titubeando. Pero ¿sabes por qué? Porque abrieron una brecha. Pero el Señor se pone en la brecha para ti, para mí, para que no caigamos, para que no seamos partícipes de esto que viene, sino que nos guarden, nos aparten. Mire, Amós 1:13, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta, le abrieron brecha. Que, bueno, lo que quiero decirle acá, perdón, lo que está acá escrito, es un hecho terrible que sucedió, hermano, con los amonitas, ¿verdad? Que hicieron a las hijas de los galatitas. ¿Qué hicieron? Hermano, las partieron en dos. Si usted va a algunas versiones, dice que las partieron en dos. Las abrieron completamente. Entonces esto me está hablando de que una de las brechas que el enemigo ha abierto en este tiempo, hermano, es el aborto. Mire, ¿qué pasa si una mujer aborta? Bueno, pues, lo que pasa es que ese niño muere. Y si no hay niños, ¿qué está pasando? No hay generaciones. Entonces, una de las situaciones que se está viviendo, que es parte de la agenda del nuevo orden mundial, hermano, es precisamente el que en todo el mundo se pueda aceptar el aborto como una opción y que ésta no sea castigado, que esto no sea legislado para castigar, condenar, juzgar a quien lo practique. No solo a quien lo haga, sino a los que lo practican. Es decir, que hayan hospitales, sanatorios donde practiquen el aborto. Esto hermano, está afectando al mundo completo, ¿verdad? Y gracias a Dios, bueno, está afectando al mundo en algunos, pues ya directamente porque ya está autorizado y en otros la presión que hay porque las leyes de esos países que aún guardan engavetadas esas leyes, las saquen de ahí y puedan pasar por ese proceso que en todos los países los legisladores que son los que pues autorizan las leyes que rigen una nación, un país, autoricen. Bendito sea Dios, hermano. Nosotros estamos entre los que todavía no, pero no crea, ha de haber una presión tremenda por estos pequeños grupos, que lo tremendo es esto que acabo de decir, son pequeños, pero hacen tal presión porque se apoyan de otro montón de grupos, instituciones, entidades que los acuerpan para que se lleve a cabo la autorización o legalización de dichas leyes. El Señor nos guarde, hermano. El Señor nos guarde y el Señor nos ayude si esto llega a darse, porque va a llegar a darse, hermano. Nosotros poder manejar la situación, poderlo
poder con la ayuda del Señor sobrellevar esto. Pero esto es terrible. Los amonitas se han levantado. Se han levantado para afectar las generaciones. Ok, ya estoy terminando, hermano. Déjeme solo un par más y ya concluyo. Mire cómo traduce la Reina Valera. Porque para ensanchar su territorio reventaron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. En esta otra dice que para ensanchar su territorio rajaron por el medio a las mujeres preñadas de Galaad. Y este último dice, para ensanchar sus fronteras llenaron de terror a todo el mundo. Incluso abrieron el vientre de las mujeres embarazadas que viven en Galaad. Mire lo sanguinario que era. ¡Wow! Y concluyo con este versículo, ya lo dejo en paz. Nehemías 6:1. Aconteció que cuando se le informó a Sanbalat y a Tobías y a Gesem el árabe y a los demás enemigos nuestros que yo había reedificado la muralla y que no quedaba ninguna brecha en ella, aunque en aquel tiempo yo no había asentado todavía las hojas en las puertas. Hermanos, ¿qué sucedió? Sucedió que se enojaron, se molestaron. ¿Por qué? Porque usted se va al versículo 9, dice, porque todos ellos querían amedrentarnos, pensando, ellos se desanimarán con la obra y no será hecha, pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Versículo 16, y aconteció que cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, desfalleció su ánimo, ya no fue el de los israelitas, porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. Bueno, ¿qué pasó aquí? Fíjese que estos enemigos enviaron mensajes o mensajeros para que se reunieran con él y Sanbalat fue el que más aguantó, ¿verdad? Los rechazos de Nehemías. En la quinta vez que le envió un mensaje, le dijo, mira, tú hiciste todo esto porque quieres que todo el pueblo te proclame rey. Es más, tú mismo levantaste un profeta para que te profetice. Mentira, era pura mentira. Entonces, una de las cosas que sucede cuando no se está aportillado, ya vimos de lo profético, es que de repente, hermano, el ego puede llegar. Puede llegar el ego, la vanagloria, por haber alcanzado algo. Hay que cerrar toda brecha. ¿Y cómo se cierra la brecha? Dándole la gloria a Dios. Fue lo que vemos en el versículo 16, que él dice al final, ellos reconocieron que Dios, no reconocieron que yo fui el que lo hice, aunque yo dirigí, yo administré todos los recursos y todo, pero fue Dios el que hizo esto. Entonces, la brecha que hoy el Señor va a cerrar en tu vida, dale la gloria a Él que lo hizo. No es con nuestras fuerzas, no es por nuestra capacidad, nuestro intelecto, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Entonces tú decides hoy, hermano, si cierras la brecha, para ser más didáctico, si la cierras o la mantienes abierta. El problema es que viene un día malo. El problema es que puede ser uno engañado. El problema es que el enemigo va a aprovechar. Mejor cerremos toda brecha hoy. ¿Qué dice? ¿Me acompaña? Oremos en el nombre de Jesús y cerramos toda brecha. Póngale el nombre que usted quiera poner. En el nombre de Jesús. Padre, nos acercamos a ti hoy, agradeciendo tu palabra, Señor, que llega siempre en el momento justo y propicio para nosotros. Ahora entendemos, ahora comprendemos por qué hay cosas que se nos escapan en la vida, porque hay cosas en las cuales no podemos contenerlas, como hay cosas que entran a nuestras vidas. Es porque hemos dejado una brecha abierta o no la hemos cerrado. Aquella brecha que se debe mantener abierta, Señor, para recibir todas tus bendiciones, toda tu misericordia, pues que se mantenga. No queremos cerrarla, pero la que debe de ser cerrada este día, ya esta noche, Señor, yo te pido, Señor, ayúdanos a cerrar toda brecha,
ya sea en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, donde esté esa brecha abierta. Hoy, en el nombre de Jesús, la cerramos. Ponemos un vallado, ponemos cerrojos, Señor, y candados para que esta puerta no se abra. Y sabemos, Señor, que lo que tú cierras nadie lo puede abrir, como también sabemos que lo que tú abres nadie puede cerrar. Pero hoy estamos orando para que tú cierres en nuestras vidas esa brecha que aún está abierta y que sigue afectándonos, que sigue causando en nosotros un problema, Señor. Nos afecta en nuestro vínculo, nuestra relación contigo, nos afecta quizás con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras familias. Pero hoy la cerramos en tu nombre. En tu nombre. Vamos, hermano, di el nombre de esa brecha y dile: en el nombre de Jesús, yo cierro esta brecha. Yo cierro esta brecha y declaro que está cerrada y nunca más, Señor, va a afectar mi vida ni la vida de mi familia. Está cerrada completamente y restauramos lo que tenga que ser restaurado en nuestras vidas con tu auxilio, con tu ayuda, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el poder por los siglos de los siglos, Señor. Y ponemos en tus manos, Señor, siempre las peticiones, las necesidades de bienestar, Señor, en los hogares, de provisión en los hogares, de salud, Señor. Venimos poniendo en tus manos toda necesidad, exponemos delante de ti las peticiones que este pueblo te presenta, Señor, en este momento, para que tú hagas la obra en cada uno de ellos. Sabemos, Señor, que tu palabra es fiel y verdadera y que tú no nos vas a desamparar. Lo creemos y lo declaramos. No te seguimos por lo que nos puedas dar, te seguimos por lo que tú eres, pero sabemos que tú eres un Dios misericordioso y que nuevas son cada mañana tus misericordias. Así que nos acogemos a tu misericordia y te pedimos, Señor, que seas propicio a nosotros en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, Dios me lo bendiga. Felicito a los cumpleañeros de este mes de agosto. No los hemos felicitado, ¿verdad? A todos los cumpleañeros del mes de agosto los bendecimos y en el nombre de Jesús declaramos a los que ya lo celebraron y a los que lo van a celebrar, Señor, que tú seguirás añadiéndole muchos años más de vida y de salud mientras estemos sobre la tierra, y declaramos, Señor, provisión para cada uno de ellos y un abrazo fuerte en el nombre de Jesús para sus vidas, para los que cumplen años o para los que están de aniversario también, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, buen provecho. Nos vemos mañana. Tenemos nuestro servicio de lunes y martes también. Y ya sabe, de luego regresamos sábado, domingo. El sábado ya se recuerda y téngalo pendiente ahí en su agenda, que tenemos nuestro retiro. En la mañana a las mujeres y en la tarde los varones. Pues si algún varón quiere escuchar, no está de más. Empieza a las 9 de la mañana la actividad de las mujeres. Luego tenemos un receso para empezar el de los varones a las 3 de la tarde. No le quiero dar una hora específica de finalización. Puede ser que nos pasemos unos minutitos, puede ser que terminemos antes. Tenemos estimado para cada evento por lo menos unas 4 horas. Eso es lo que estamos estimando. Con la ayuda del Señor van a haber sorpresas muy bonitas que yo sé que van a edificar sus vidas. Así que en el nombre de Jesús, hermano, Dios me lo bendiga y un abrazo fuerte, y tenga una semana llena, rebosante de bendiciones y de la gracia y misericordia de Dios para su vida. Nos vemos hasta mañana.